El noticiero Onda 5, con la dirección de Juan Manuel González, presenta Olé Fútbol, Olé Fútbol, Olé Fútbol. Entérese sobre las jugadas, sus protagonistas, la afición, notas picantes, críticas, efemérides y todo sobre el deporte más popular del mundo. Olé Fútbol, Olé Fútbol. Olé Fútbol, objetividad y profesionalismo. Señoras y señores, muy buenos días, bienvenidos a su espacio Olé Fútbol. En este martes 7 de agosto de 2018 es para nosotros, los integrantes de este grupo deportivo, compartir con ustedes gran parte de la obra terrenal de quien en vida se llamó Francisco Navarro y a quien todo el mundo conoció como Kiko Navarro. Un hombre que durante toda su vida desempeñó varios oficios, entre los que se destacan diseñador gráfico, cantante, compositor musical, locutor de noticias, locutor deportivo, caricaturista, narrador, comentarista y fotógrafo. Kiko trabajó para muchas cadenas de radio y se dedicó al ejercicio como comunicador durante más de casi 70 años. Acaba de partir a la eternidad, pero dejó en las arenas perpetuas del periodismo unas huellas imborrables que ni las olas más fuertes van a borrar. Hoy escucharemos las dos últimas entrevistas que concedió en su vida, una a Juan Manuel González cuando cumplió 88 años de vida y la otra a quien estas palabras pronuncia cuando recordamos el año pasado los hechos fatales del 11 de octubre de 1981. Kiko, dueño de una memoria impresionante, nos refrescó hechos olvidados por muchos de nosotros. Disfruten nuestro especial festivo con Kiko Navarro. De pan de azúcar al cielo, viajó el maestro. Yo quiero ser, hay nada más, te querré y recordar un bel amor tanto mejor. Quisiera olvidarte todo mejor, quisiera vivir, hay nada más, oh sí, bye. Francisco Kiko Navarro. Don Kiko, nos alegra saludarlo. ¿Cómo vamos? Hombre, Juan Manuel, muchas gracias y muy buenos días para usted y para sus oyentes. Bueno, bien, ¿no? Adiós, gracias. Pero bueno, ahí vamos, luchando todavía, bregando en la vida. Y me alegra mucho escucharlo, ¿sabe? Igualmente, don Kiko, usted algún día me contó su primera vez que vino a Bucaramanga fue con la Orquesta Santander, ¿o no? ¿O estoy equivocado? No, la primera vez que yo estuve en Bucaramanga fue en 1950, que vine a un partido, a un clásico del Oriente, entre Cúcuta y Bucaramanga, el primero que se jugó en el segundo semestre de 1950. En aquella oportunidad ganó Cúcuta 1-0 también, había ganado en la primera vuelta 1-0 en Cúcuta, y después le repitió aquí el marcador en Bucaramanga. Esa fue la primera vez que yo estuve en Bucaramanga. ¿Esa era el Cúcuta de los uruguayos mundialistas? Ese era el Cúcuta de los uruguayos, no, los mundialistas llegaron en el 51. ¿Que eran quiénes, Kiko? Los mundialistas eran, de esos mundialistas eran Schubert Gambetta, un mediocampista, un centromedio muy bueno, y el defensa era Ramón Eusebio Tejera. Eran dos jugadores, el uno de Nacional, creo que ambos eran de Nacional de Montevideo, y con ellos vino Tofa y vino Sapiraín y vino un interior izquierdo que se llamaba Antonio Saco, que después fue el Sporting Cristal de Lima. Y estuvo también en el Deportivo Independiente de Medellín, ¿no? ¿Y cómo era esa Bucaramanga de los 50 que usted se encontró, Kiko? Oiga, era una ciudad muy provincial, ¿no? Muy despertando apenas. Creo que en ese momento no tenía sino 38.000 habitantes. Y resulta que de la 27 para arriba, en donde quedaba el estadio, o en donde está el estadio, no había ninguna construcción. San Alonso no existía. Había un lago ahí sobre la carrera 27 con calles 16 y
14 y 15, era un lago inmenso el que había ahí, donde está actualmente el Sena y el parque y la manzana de construcción allá abajo. Y había una especie de avenida o trocha para llegar hasta el estadio, la diagonal esa que tenemos ahí entre la 27 y la 30. Esa era una trocha para llegar allá, había que pasar por un vivero que rodeaba al estadio Alfonso López en aquella época. Lo único que tenía el estadio pues era el anillo bajo, la torre en el sector de oriental y una tribuna de madera, una tribuna que llamaban de occidental, que era un sector muy pequeño, creo que alojaba por ahí unos 400 aficionados nomás. Los camerinos quedaban debajo de las tribunas de occidental, de las tribunas sin capota, ¿no? Claro, o sea, la avenida Eduardo Santos no existía, esa era la trocha. Esa era la trocha, sí, esa era la trocha. Es más, creo que no estaba ni pavimentada. Pero me llama la atención, Kiko, ¿había ahí por los lados del Sena, había una laguna, un lago? Un lago bastante grande. Ahí iba la gente los días de fiesta y los domingos a remar en canoas y a pasar a rico. Lo mismo que se hacía en los lagos de Florida, ¿no? Claro, ¿y los lagos del Cacique? Y los lagos del Cacique, esos eran los 3 sitios de atracción para los humangueses en esa época, en 1950. Claro, y era es decir, en esa época ya clásico era clásico, la rivalidad siempre Cúcuta y Bucaramanga. Sí, la rivalidad. Primero se dio un partido amistoso antes de ingresar el Cúcuta a la Mayor. En febrero de 1950 se jugó un partido amistoso cuando se difundió la idea de que se quería crear un equipo profesional, la cual fue lanzada por Hernando Lara Hernández, el primer presidente que tuvo y el que se encargó de ir a contratar a los jugadores a Montevideo. Y a partir de ese momento hubo mucho entusiasmo. Ya se tenía el estadio que había sido inaugurado en 1940, precisamente con motivo de alguna celebración geográfica, creo que del General Santander. Y resulta que ese estadio se inauguró con unos juegos no nacionales, con unos juegos departamentales. El estadio solamente tenía construida la tribuna occidental y en oriental no había graderías, ¿sí? La tribuna occidental era con una pequeña cubierta en el centro nada más. Esa cubierta yo creo que usted la alcanzó a conocer, pero usted tampoco es que sea muy pegado, ¿no? No, yo sí me acuerdo de esa. Pues yo lo conozco a ustedes ya hace 35 años que tuve la oportunidad de conocerme en Radio Primavera, calculó usted. No, hace 40 aquí, en el 76 llegué yo a Radio Primavera. No, porque fue la primera vez que lo conocí. Cuando yo lo vi a usted fue en un programa que estaba haciendo precisamente de un aniversario de Radio Primavera en la carrera 27 con la 36, ahí cerquita de la 36. Sí. Ahí lo conocí a usted, que me lo presentó el doctor Mendoza. Me dijo, venga, le presento aquí a un joven que está muy interesado en la cuestión deportiva y está haciendo un programa aquí en Radio Primavera. Y entonces entré a la cabina, me lo presentó y usted me hizo una entrevista ese día. ¿Eso cuándo fue? El aniversario ese de Primavera, dígame, hace 35 años. Sí. Un poquito más tal vez, ¿no? Sí. Kiko, porque, esa carretera Cúcuta-Bucaramanga, me imagino, hace 66 años no era nada buena, era bien peligrosa, ¿no? Sí, afortunadamente yo esa primera visita a Bucaramanga me vine en avión, porque Avianca hizo una promoción para el vuelo de 24 pesos pagaba uno, lo traían en avión y lo volvían a llevar y le daban boletas para entrar al fútbol. Calcule usted, 24 pesos, con eso no compra usted absolutamente nada hoy en día, Juan Manuel. Claro, ahora Kiko, pues obviamente estamos hablando del aeropuerto Gómez Niño. Del Gómez Niño, correcto. Del Gómez Niño hay una, cuénteme si eso es historia, si es cierto, si fue un cuento, si fue un chascarrillo. Cuando se estrelló el avión en Pan de Azúcar, que el HK-118 que se estrelló contra la avioneta que piloteaba, una avioneta privada de Víctor Alarcón, sí. ¿Es verdad o eso es un cuento que le sacaron, que ustedes con don Álvaro Fonseca les dieron cambio de Bogotá y ustedes dijeron, sí, porque aquí donde hay deporte, ahí estamos? No, nosotros no teníamos manera de... ese eslogan, usted sabe de quién es, ¿no? Ese eslogan era de... creo que era de RCN.
Y entonces yo estaba jugando tejo cuando se cayó el avión, cuando se cayeron los dos aviones, la avioneta y el avión. Estábamos jugando tejo con Guillermo Arias, que era el gerente de Avianca en Bucaramanga. Guillermo Arias París. Estábamos jugando tejo en el Club Tiburones ese domingo, creo que fue un domingo o un sábado. Y estábamos jugando tejo allá cuando llamaron a Guillermo por teléfono y le dijeron: no, Guillermo, se acaba de caer un avión de Avianca en el cerro de Pan de Azúcar. Y entonces Guillermo me dijo: no, yo me voy, y agarró el tejo y lo lavó y lo guardó, y entonces le dije: llévenme, porque yo automáticamente dije: pues ahí hay noticia, ¿no? Y entonces me vine con Guillermo, alcanzamos a llegar creo que hasta la casa del comandante de la brigada, que quedaba ahí en la esquina de la 36 con la 48. Hasta ahí llegamos en carro, ¿sí? Y resulta que ahí dejó el carro, lo dejó en esa esquina, en esa calle, y nos tocó subir caminando hasta Pan de Azúcar, para llegar hasta aquí, hasta la parte de arriba, porque eso todo el mundo, eso de una vez Bucaramanga se concentró en ese sector porque venían a ver la cuestión del accidente, ¿no? Pero yo no transmití, porque nosotros no teníamos en ese momento equipo de transmisión, equipo móvil para transmitir. El que sí lo tenía era RCN. Y ahí estaba Fonseca. O sea que Fonseca sí fue el de ahí donde hay deportes, ahí estamos. Sí, creo que sí. No, yo creo que eso fue un cascarrillo que le inventaron a Álvaro. Claro. Sí, eso fue un domingo, Kiko, fue un domingo a las 10 ellos de la estaban mañana. haciendo una transmisión que hacían dominicalmente de deporte desde las 8 o 9 de la mañana. Una transmisión deportiva. Claro. Y aprovecharon pues porque les llegó la noticia y se vinieron en el Transmóvil. Ellos sí tenían movilización, nosotros no teníamos Transmóvil en esa época en Radio del Comercio. Claro, el copiloto era el hijo de Gerardo Vesga Cristancho, que vivía a la vuelta de mi casa ahí en la carrera 35A, llegando a la 48, sí. Casa en la que después vivió Hugo Serrano. Kiko, quiero que hablemos un poquito de esa Orquesta Santander. Esa Orquesta Santander la fundaron en 1942 en Cúcuta. Don Pablo Tarazona, quien era uno de los músicos, el director de la banda, estaba en el Conservatorio de Cúcuta. La fundaron Luis Uribe Bueno, que en paz descanse también, Pablo Tarazona. Estaba Simón Maldonado, que era un trompeta que vivía en San Luis, lo mismo que Augusto Zambrano, que entre otras cosas fueron mis padrinos de matrimonio en el 54, calcule usted, ellos dos. Y resulta que esa orquesta la contrataron para viajar, para bailes en Venezuela, y nosotros alcanzamos a ir hasta Barquisimeto con la orquesta. Pero con la que yo vine en 1952 fue con una orquesta que se llamaba Orquesta Tenis Club, que era la orquesta titular del Club Tenis de Cúcuta. Entonces nos contrataron para el baile del 31 de diciembre en el Club del Comercio. Y ese mismo día estaba tocando la orquesta de Bucaramanga el baile en el Club del Comercio de Cúcuta. Aquí ha tenido un problema con Roberto Castellanos, que era el director de la ida, y entonces llamaron a Cúcuta y contrataron a Santander. Nosotros pues generalmente tocábamos el 31 de diciembre en el Club del Comercio de Cúcuta. Y ese año nos vinimos la mayoría de los músicos que integramos esa orquesta. Inclusive venían 4 músicos venezolanos, porque la reforzamos y tenía una nómina aproximadamente de 19 músicos, 19 integrantes. Era una línea completa la que teníamos, de vientos y de metales. Pero eso fue un suceso, la presentación de la orquesta en 1951. Eso fue el 31 de diciembre de 1951. Y llegamos a Bucaramanga y llegamos a donde era un amigo. Y esa noche tocamos el baile. El baile duró hasta las 9:30 de la mañana. A las 9:30 todavía estaban soplando los músicos de la orquesta en ese baile. Oiga, Kiko, hoy estaría cumpliendo, porque cumplía años el mismo día suyo, un 4 de octubre, estaría cumpliendo 94 años Luis Enrique Figueroa Rey, que también fue su amigo, ¿no? Gran amigo y compañero de labores, porque él formó durante muchos años parte de la junta directiva o del comité ejecutivo de la Junta de Deportes de Santander. Con el doctor Figueroa tuvimos muchas anécdotas, viajes a Bogotá,
viajes a Ibagué, la inauguración de la piscina. Hay un episodio de la piscina que a mí no se me olvida nunca y que protagonizó él porque fue algo muy simpático. De eso le puede dar razón Rodolfo Cepeda, el mismo Álvaro Beltrán Pinzón y otra cantidad de personas que estaban ese día ahí. Cuando estaban probando el pozo de clavados, el que queda al lado de la piscina de competencias de carreras, no habían alcanzado a llenar completamente la pileta y estábamos mirando más o menos en los acabados y todo. No habían puesto las escaleras de evacuación de los nadadores para abandonar la piscina, ¿sí? Y resulta que de pronto apareció el doctor Figueroa sin zapatos, sin medias, sin ropa, en calzoncillos, corriendo por entre todos y se lanzó de cabeza al pozo. Dijo, no, esta inauguración no me la quita nadie. Y se tiró de cabeza en el pozo y empezó a nadar. Él sabía nadar y nadó, y se empezó a nadar y a dar vueltas en la piscina y todo. Y empezó a buscar la escalera para salirse y no la encontró. Entonces, viendo eso, no, yo todavía no me digo eso. Viendo eso, nosotros le dijimos, bueno, doctor Figueroa, entonces que disfrute la piscina, hasta luego. Y empezamos a darnos vueltas todos y empezó a gritar, hola, no sean bandidos, no me abandonen, no me dejen aquí solo, mire que me voy a ahogar, no hay por dónde salir, ayúdenme. No encontró las escaleras. Eso fue memorable. Y yo lo recuerdo como si fuera ayer, porque eso fue el día eso fue antes de inaugurarse el edificio de la Junta de Deportes de Santander, de Coldeportes. Oiga, Kiko, cuando se transmitía el fútbol, se transmitiera en la pista de atletismo. Sobre la pista de atletismo nos hacíamos los de Radio Bucaramanga, los de Radio Santander y los de Radio El Comercio. Y Kiko, vi anoche en un partido de las viejas glorias, vi pitando al Chato Velázquez. Una vez el Chato se iba a agarrar con usted y con Álvaro Fonseca porque ustedes le pelearon, ¿no? Conmigo no, yo no me metía mucho con los árbitros, Juan Manuel, pero Fonseca, eso fue un partido que pitó el Chato aquí en Bucaramanga. Fonseca se fue hasta la línea de banda, o sea, hasta la línea de occidente, y se paró y empezó a increpar al árbitro, seguramente por alguna falta que no pitó, o alguna falta que no era, y le pitó en contra del Bucaramanga y se fue y le pegó una vaciada, y el Chato se le vino. Y entonces le decía, Fonseca le decía, no, entonces, ¿qué quiere? Venga usted y comente. Y que venga usted, tome el micrófono, venga y comente el partido usted. Yo le decía, no, tome el piche y venga y piche usted entonces, que sabe tanto. Y se entrevistaron en una discusión y que el mundo, pues, asombrado de eso. Oiga, no se veía el Chato, lo vi muy viejito también, así como yo, ¿no? pero todavía el Chato dando guerra. El Chato debe tener más de 90 años. Un amigo suyo, muy amigo suyo, Rafael Pérez Martínez. Sí, personaje inolvidable, memorable. Gerente de Radio Limitada, gerente de Terpel, creador de Terpel, porque él fue, junto con el doctor Mario Galán Gómez, el creador de la idea de Oleoducto Bucaramanga. Hay muchos medios que hablan de que nosotros hicimos y que nosotros promovimos y que aquí hay personas que dicen que fueron los iniciadores de la idea del aeropuerto nuevo, de Terpel, de no sé qué cosa, de la autopista. Ha dicho, se adjudican muchas de las cosas que se hicieron aquí en Bucaramanga, que son muy buenas a través de 50 años que yo las he conocido. Pero lo cierto es que Rafael Pérez era agente de compras desde Ecopetrol cuando se presentaban esos problemas de falta de gas y de gasolina, y aparte de eso, pues lo del aeropuerto también. Don Rafael Pérez fue muy importante y creo que no ha recibido los homenajes que tendría que haber recibido, porque él fue uno de los grandes impulsores de este departamento durante su vida pública. No le olvidé que él fue alcalde de Bucaramanga, gobernador de Santander, presidente de la Junta de Deportes de Coldeportes, y fue inclusive
miembro del Club Rosario de Bucaramanga, él fue presidente del Club Rosario de Bucaramanga. En varias oportunidades transmití eventos del Club Rosario en el Club de Comercio. Y era una persona de una rectitud, era un conservador de racamantaca, pero bien entendido, no como los de ahora, ¿no? Kiko, una familia muy de su corazón y que era un lujo en el país y en el mundo. Usted tuvo la oportunidad de ayudar a diseñar las más espectaculares carteras, bolsos, todo lo de marroquinería. Su casa, Danton Buxton, en la carrera 27, ¿no? Ayer pasé por ese sector, hacía tiempo que no pasaba por ese sector de la 27, y me encontré con una construcción muy moderna que se levantó precisamente sobre el lote que ocupaba la fábrica Danton Buxton, Danton de Colombia se llamaba, ¿no? Los productos eran Danton Buxton. Te cuento que fue una etapa muy bonita de mi vida. Me dio muchas oportunidades como publicista, como fotógrafo, como periodista, porque yo trabajé con todos los hermanos Líbanos. Trabajé con Eduardo, un gerente increíble, un jefe increíble. Yo he tenido en la vida dos jefes que recuerdo, tres jefes que recuerdo con mucho cariño y con mucho afecto, que fueron don Rafael Pérez, Eduardo Líbano y el otro jefe, a ver si me acuerdo yo. Bueno, aparte pues de Rodolfo Cepeda y otros que con los cuales tuve la oportunidad de colaborar. Hay que con ellos, con los cuatro hermanos Líbano, con Carlos, con Jaime, con Pacho y con Eduardo, yo tuve la oportunidad de trabajar en Danton de Colombia. Yo trabajé 15 años con esa empresa. 17 años con esa empresa. Afortunadamente allí me pude pensionar, ¿no?, cuando estaba trabajando con ellos. Claro. Y de directivos como José Luis Mendoza y como Alfonso Mantilla y como, bueno, tantos y tantos, qué difícil volverlos a encontrar, ¿no? Es que uno era muy amigo de los directivos en esa época. ¿Sabe por qué, Juan Manuel? Porque eran personas de bien, gente muy honorable, gente muy respetable y muy conocida en el ambiente de Bucaramanga. Yo, por ejemplo, con don Alfonso Mantilla, éramos casi vecinos. Él vivía en una esquina del Parque Bolívar y yo en la otra. Y habitualmente nos encontrábamos cuando él salía de su residencia, y siempre el tema a tratar era el fútbol, tanto con él como con Alfonso hijo, ¿no?, que en esa época ya estaba grandecito. Pero con el doctor Mendoza, usted sabe que el doctor Mendoza fue estudiante de un colegio provincial en Pamplona, cuando a los jóvenes que eran medio rebeldes para el estudio los metían internos en los colegios de Tierra Fría. A mí me tuvieron 2 años en Bogotá en el 40 y en el 41. El doctor Mendoza lo tuvieron en Pamplona. A mi señora también la tuvieron en Pamplona, pero no por rebelde, sino que estaba muy niña cuando entró al colegio. Pero le cuento una cosa, era corresponsal el doctor Mendoza en esa época como estudiante en Pamplona, corresponsal de una revista que se llamaba Radar Deportivo, que la dirigía Iván Villalobos, que era hijo del propietario y editor del periódico Comentarios en Cúcuta. Allí empecé yo a saber de José Luis Mendoza, aparte de que ya conocía la familia, él, porque tanto el papá como el abuelo y los tíos llegaban al hotel de mi familia en Cúcuta cuando llegaban del campo. Ellos vivían por ahí muy cerca de Ragomalla, si no me equivoco. Y entonces yo conocía a los Mendoza Bonilla, era el nombre de los apellidos del papá de José Luis. Había un abogado, Augusto, fue muy conocido en Cúcuta, creo que fue magistrado. Miguel Mendoza Bonilla, que era médico, cirujano, y todos eran personas muy conocidas a nivel departamental. Después, cuando vine aquí algún día en Radio El Comercio, me dijo doña Carmela, bueno, me dijo, esta noche vienen los estudiantes al programa, esta noche no, el domingo, en la noche vienen los estudiantes a un programa que se llamaba Voz Universitaria. Ahí estaban Rodríguez, don Luis Rodríguez, estaba Ariel Castro y estaba el doctor Mendoza. Ellos hacían un programa que hablaba sobre temas de la Universidad Industrial, porque todos eran estudiantes de la UIS.
ahí empezamos a tratarnos con los Corneros. Yo les hacía la locución, les leía las cuñas y todo, y participar en el programa con ellos. Era un programa más de tipo informativo y cultural. Pero después ya, cuando el Juan Mendoza empezó a interesarse en el Atlético Bucaramanga, pues tuvo su oficina del Totogol, llegó a la directiva del Atlético Bucaramanga. Algún día me llamó y me dijo, oiga, necesito un delegado para que acompañe al equipo de Bogotá en un partido con Santa Fe. Calcule usted, Santa Fe tenía un combo en donde estaba ya, creo que Devani ya estaba jugando con Santa Fe. Y el Bucaramanga tenía una nómina de jugadores, más que todo locales. Estaba Centavo Pacheco, estaba el Ávila, Centeno, Remache Garcés. El técnico era Tilio López en esa época, el paraguayo. Entonces me dijo, usted, ¿por qué no me acompaña el equipo de Bogotá y va como delegado? Y se encarga de recibir la plata en el intermedio del partido y pague el hotel y se hace cargo de los gastos. Con mucho gusto, doctor. Entonces me fui con el equipo como delegado. Llegamos a un hotel ahí en la avenida Jiménez de Quesada, y llegó la hora del partido. Creo que estaba Rafael Luna o como policía, no creo que era Rafael Luna. Le pidió para el alcohol y todo lo que había que comprar para llevar al estadio, el botiquín. Y nos fuimos por el estadio. Yo iba con mi remoto y dije, uy, hoy nos van a arreglar otra vez como la vez pasada, ¿no? Cuando vamos 5-0 creo que fue. Y resulta que le ganamos a Santa Fe Satacto, le ganamos 4-1. Hizo un gol Hurtado a los 30 segundos de comenzar el partido. La pelota que le cruzó Centeno, arranca Leonidas Hurtado en velocidad. Y cuando salió Pacheco se le tocó al otro palo, el palo izquierdo. Bueno, empezó ganando el 4-1 terminó el partido. Esos estaban felices, los jugadores, yo feliz también como delegado, dígame, el estreno como delegado con esa goleada. Y llegamos al hotel, y bien a veces llegamos a la hora de la comida y toda esa cuestión. Y yo creo que era un poquito mermada la atención a los jugadores en esa época, porque el equipo económicamente no era que fuera muy solvente. Y me grita desde un rincón huesquimaria, me dice, ¿qué con? Le dije, ¿qué pasó? Me dijo, ¿puedo pedir 2 huevos fritos adicionales a la comida? Le dije, claro, pídalos. Yo estaba... Entonces le dije, mire, el bolsillo mío, vamos a hacer una cosa, lo voy a llevar al cine esta noche. Entonces dijeron todos, le dije yo, ¿quiénes quieren ir al cine? Y casi todos dijeron, nosotros. Y nos fuimos caminando por toda la séptima hasta el Teatro Olimpia, que quedaba ahí frente al Hotel de Quendama, en la calle 24-25. Caminando nosotros desde la Jiménez por toda la séptima, parecía un colegio de mayores rumbo al teatro. Estaban dando la película El Mundo Está Loco, Loco, Loco. Y entramos al cine, yo compré las boletas, entramos al cine y cuando salimos nos fuimos caminando otra vez hasta el hotel. Ese fue el premio por el triunfo conseguido frente a Santa Fe Satacto, calcule usted. Qué memoria, Kiko, lo felicito. Y no puedo perder esta oportunidad sin agradecerle en aquella tarde de domingo cuando a mí me habían amenazado de muerte en Cúcuta y yo le dije al gerente de Caracol de la época, voy, pero si vienen a recogerme los del DAS, porque si no me matan en el estadio. Y Kiko se fue adelante. Y al final me tembló la pijama y no fui capaz de ir al estadio. Le tocó narrar aquí. Oiga, Juan Manuel, le tembló tanto que se quedó tomando whisky el hotel del centro, ¿sí? El centro comercial, ¿no? Sí, en el Motel Bolívar, pero es que era por los nervios, Kiko, yo estaba muy nervioso. No, y nosotros inclusive consideramos prudente que no fuera. La transmisión la hicimos con Fernando Pavón, ¿no? Sí, señor. ¿Quién iba manejando el carro? Sí, señor. Kiko, un abrazo, lo queremos mucho. Muchas gracias, Juan Manuel, y me alegro mucho de escucharlo en esa tónica, oye, me alegra mucho. Muchas gracias, igualmente. Bien, gracias mil. Gracias, el maestro de maestros, el Kiko Navarro. ¡Olé Fútbol! Kiko, buenos días. Tiremos la memoria atrás, que tienes tan buena memoria, y cuéntanos, ¿qué fue lo que pasó el 11 de octubre del 81? ¿Qué fue lo que en realidad pasó? Tú que estuviste ahí, fuiste el último en salir con Edgar Perea,
tú que viviste esa tragedia, porque eso fue una tragedia grandísima, y que eso lo taparon. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, no, esas son de las cosas que uno no quiere acordarse nunca o recordar, porque fue lamentable. Yo nunca me imaginé que en un partido de fútbol fuera a terminar de la manera que terminó. Claro que lo que está viendo uno hoy en día pues supera la imaginación de cualquier persona, pero lo que ocurrió en Bucaramanga fue sumamente lamentable, y lo peor de todo es que después de mucho darle vueltas al asunto y tratar de hallar responsabilidades, estas se diluyeron en una serie de acusaciones. Se terminó acusando a la prensa, a la radio especialmente, a los aficionados, y resulta que a la hora de la verdad los únicos responsables de la balacera fueron los miembros de la unidad de la brigada, que llegaron a controlar una situación que ya no existía, porque el árbitro prácticamente ya estaba resguardado en los camerinos y la gente se estaba retirando del campo de juego. O sea que no hay explicación ni justificación ninguna para lo que terminó con la muerte de varias personas y otras tantas que quedaron incapacitadas de por vida, ¿no? Kiko, se vivía una fiesta. El partido era buscando la clasificación o del Bucaramanga o del Junior como segundo cupo del grupo B. Eso era básicamente lo que se estaba buscando. Se estaba buscando el segundo cupo del grupo B, el acompañante del Deportes Tolima, del Cocorico Tolima. El estadio estaba desde la noche anterior abarrotado porque la gente llegó a dormir al estadio desde la noche anterior. Contemos cómo era ese entorno, qué entorno viviste ese día a tu llegada al estadio, cómo se vivió esa fiesta. No, el estadio estaba a reventar. Había mucha expectativa, primero porque el Junior tenía un excelente equipo, segundo porque el Bucaramanga andaba en un buen momento, y tercero porque había una afición que desde 1975 se vino creciendo, se vino despertando un fervor nuevo entre los aficionados, en parte motivado por la radio, por las emisoras, por los programas de radio, y en parte también por la presencia de buenos jugadores en el equipo. Yo creo que la expectativa que había era grande, y más que todo por la clasificación era por la importancia del partido. Además había un antecedente, Felipe, de 1975, en una noche memorable, que perdía el Bucaramanga en el primer tiempo 3-0 con el Junior, y terminó dándole vuelta en el segundo tiempo. Le ganó finalmente por 5-3 en un partido que yo todavía recuerdo, porque esa noche fue la consagración de muchos jugadores como José el Carmen Arango, como Eduardo Vilarete, Eduardo Guilio. El Bucaramanga esa noche fue una tromba en el segundo tiempo, y hay una anécdota que vale la pena recordarla porque es muy simpática. Cuando terminó el primer tiempo, a mí me lo contaba Víctor Pignarelli en un almuerzo un día. Resulta que llegaron al camerino y Víctor estaba que no cabía en la ropa. 3-0 en el primer tiempo, goles de Víctor Epanor, que le pegaba la pelota como con un mazo, y les pegó una de padre, señor mío, le dijo hasta que se iban a morir. Y resulta que en medio de toda la tensión y el regaño y los jugadores que estaban con la cabeza gacha todos, llegó Pilarete y le dio 3 palmadas en la espalda a Víctor y le dijo: tranquilo, pues ahora salimos y les hacemos 5 y ganamos el partido. Todo el mundo se rió, porque pues qué se iban a imaginar que le iban a hacer 5 goles en 45 minutos al Junior. Sin embargo, se inspiraron, y con un excelente trabajo de de Alfredo Arango y de Guilio, pues Vilarete se consagró esa noche, porque creo que hizo 2 o 3 goles. Había ese antecedente, y entonces todo el mundo empezó a hablar de la revancha del Junior y la revancha del Junior. Infortunadamente, al Bucaramanga y al partido le correspondió un árbitro al que le quedó grande el compromiso, porque lo cierto es que el señor Peña, Eduardo Peña creo que se llamaba, le quedó grande el partido, y más que todo
quiso convertirse en el protagonista, tratando de quitarle ese papel a los equipos. El partido fue un partidazo, eso para qué nos ponemos a negarlo, si el partido fue a todas luces muy bien disputado porque los jugadores le pusieron todo el empeño. Pero hubo algunas situaciones durante el juego que llevaron al árbitro a tomar determinaciones equivocadas. Y lo más grave de todo es que cuando se produce el gol del Junior, que todo el mundo calificó como fuera de lugar, yo tuve una discusión al aire con Álvaro Fonseca, porque yo sostenía que el gol no había sido en fuera de lugar, que era totalmente legítimo, y Fonseca decía que había sido offside. Y yo le explicaba por qué no había sido fuera de lugar. La pelota la toma un puntero derecho, no recuerdo en este momento el apellido del jugador del Junior. La recibe de Galván. No, de Galván no, la recibe del mismo que hizo el gol, que fue Tutino. Tutino le tira la pelota adelantada y el hombre va y la recoge, y junto con tomar la pelota la devuelve en un centro y aparece por en medio de los dos defensas, de lo que creo que uno era Conde y el otro Maturana. El otro Maturana aparece por un callejón que le dejaron los dos defensas centrales, se la lleva con el pecho y cuando caía le pegó de derecha y la clavó en el ángulo derecho de la portería de... ¿Quién era el arquero ese día? De Roberto Vasco era el arquero. Entonces todo el mundo dijo offside, porque el tipo cuando apareció solo, llevándose la pelota con el pecho. Eso nunca fue offside. Y después se comprobó que no había sido offside. Sin embargo, la gente, pues como ya la había agarrado con el árbitro, empezó a protestar. Y empezaron los cánticos, algunos de pronto inspirados por las transmisiones radiales. Usted sabe que en esa época hablaban del coro celestial, y que era la mentada de madre para el árbitro, y todas esas cosas que sucedían durante el partido. El tipo en el intermedio del partido toma una actitud desafiante o adopta una actitud desafiante con el público, se va para la tribuna de Oriental, abre las piernas, se cruza de brazos y se queda mirando la tribuna así de norte a sur, como diciéndole, bueno, aquí estoy, ¿qué van a hacer conmigo? La gente estaba que se lo comía. Terminó el descanso y viene el segundo tiempo. Hay dos jugadas en el segundo tiempo que Bucaramanga atacaba de sur a norte. Una de ellas es de Saturno, que obró muy mal, porque en una jugada en donde le cometen una falta, el tipo agarra la pelota y se va corriendo al punto del penal, coloca la pelota en el punto blanco y todo el mundo empezó a pedir penalti. No había sido penalti porque el tipo simuló la falta. Sin embargo, minutos más tarde, cuando ya el Bucaramanga perdió el partido, Roberto Frascuelli, que en paz descanse, toma una pelota y entra jugándola al área. Y justo cuando da un paso dentro del área, le cometen la infracción. No van a la pelota, sino a la pierna de Frascuelli. Ahí sí hubo penalti y el árbitro no lo dio, así como no había dado la anterior. Y en esta oportunidad sí se justificaba el cobro de la pena máxima. Eso fue el acabose. Ahí fue donde se formó todo el problema, porque el público de Oriental estaba definitivamente inconforme con la actitud de Peña. Además había habido mucho trago, la gente estaba enardecida, la gente estaba desde el día anterior en el estadio bebiendo, todo eso, Kiko. Yo no creo que el trago hubiera sido, o la actitud de la gente hubiera terminado con la actitud que tomaron los miembros de la patrulla o del grupo militar que llegó. Cuando termina el partido, la gente... Bueno, pero el partido, o sea, cuando estalla eso, empieza la gente de Oriental a romper la malla y los de Occidental también. Yaniot se mete con el juez de línea, empieza la cosa y ahí es cuando se arma Troya, porque la gente empieza a invadir el campo de juego. ¿No te acuerdas que la gente empezó a invadir el campo de juego? Pues dicen
a mí no me consta, porque alguien decía que cuando empezaron a invadir en Occidente, que fue donde comenzaron a tumbar la valla, cuando empezaron a ingresar al campo de juego, alguien, no puedo identificarlo realmente a conciencia, alguien dijo en la radio, dijo, bueno, ya los de Occidental tumbaron la valla y se metieron al campo, que están esperando los de Oriental. Yo tengo un indicio de quién fue, pero por simple respeto no quiero mencionarlo. Entonces la gente empezó en Oriental a empujar la valla, pero no alcanzaron a entrar. Entraron fue algunos de Occidental. Sin embargo, el árbitro, cuando terminó el partido, que yo creo que el partido no se jugó en su totalidad en el tiempo reglamentario, corrió, acompañado por algunos jugadores del Bucaramanga y del Junior, corrió hacia el camerino sur, camerino del equipo local, y se metió al camerino y allí quedó protegido porque de una vez cerraron la compuerta esa que permitía la salida al campo de juego y quedó allá. En ese momento irrumpió el grupo de soldados. Tan pronto llegaron y se tendieron en el piso, yo sentí que cargaron las armas. Para mis adentros pensé, dije, bueno, esto deben ser balas de salva, no hay problema ninguno, hacen unos tiros al aire y la gente se calma y termina todo. Pues resulta que a algunos les falló la puntería o quién sabe qué les pasaría, porque impactaron a mucha gente, especialmente en la tribuna oriental. Y cuando estaba el problema en la parte más álgida, me dice Hernando Vega, quien estaba en paz descanse, también estaba controlando los equipos, o era el control de ese momento en la transmisión, me dice, don Kiko, despide el programa, voy a pagar los equipos y nos vamos porque esto está feo. Le dije, bueno, rápido. Entonces yo despedí la transmisión, terminé la transmisión. ¿Ustedes trabajan en Caracol? Yo estaba con Caracol y estaba narrando Álvaro Fonseca. Y resulta que cuando voy saliendo, que ya estaba muy caldeado el ambiente, encuentro a Perea, que estaba narrando en una de las ventanas de la tribuna de radio, y cada rato se asomaba y agitaba a la gente que estaba en la tribuna oriental. Resulta que le digo a Edgar, vámonos, acabe transmisión y vámonos porque esto está feo. Entonces él estaba agachado, no estaba prácticamente ya con el cuerpo fuera de la ventana, estaba agachado detrás del mudo y despidió la transmisión abruptamente y yo lo agarré del brazo y bajamos las escaleras y salimos por la puerta que da a los parqueaderos y al Coliseo cubierto. Cuando nosotros vamos caminando y yo llego a la puerta del Coliseo, la puerta sur del Coliseo Vicente Díaz, le digo a Pinto, que era uno de los celadores del Coliseo, Pinto, haga el favor y nos sabe que esto está sumamente peligroso. Y nos metimos con Perea y el hombre cerró la reja y nos quedamos adentro. Cuando nosotros estábamos entrando sonaron los primeros disparos. Ahí nos estuvimos aproximadamente unos 20 minutos esperando que cesara todo el agite y la gente se dispersara. Y entonces salimos y nos fuimos para la emisora que quedaba en la calle 36, entre 21 y 22. Yo no supe nada en ese momento, pero después me enteré de que había habido muchas personas impactadas por las balas de los fusiles y que al árbitro lo habían sacado escoltado en una tanqueta de la policía. Hasta ahí, pues, yo no alcancé a medir realmente las consecuencias de la balacera, pero sí tenía mi preocupación mayor porque resulta que mi hija mayor había sido invitada al partido por el novio, estaban a punto de casarse precisamente 2 semanas después, y estaba con Rocío y estaba con Gerardo, estaban los 3 hijos en la tribuna occidental, y yo no sabía nada de ellos, a las 8 de la noche no sabíamos, hasta que al fin aparecieron
y nos enteramos de que no les había pasado nada. Pero después vino una serie de hechos que realmente no hicieron más sino crear confusión, Felipe. Confusión porque a ciencia cierta no se sabía quién había dado la orden de disparar, si había sido iniciativa de los mismos soldados que se vieron de pronto en peligro por la turba, pero eso quedó y fuimos citados a la brigada a declarar todos los que estábamos encargados de la transmisión en ese partido. ¿A usted lo citaron a la brigada? Yo fui a la brigada, me tocó ir a declarar. ¿Usted los amenazaron en aquella época, Kiko? Pues a mí no me amenazaron. Yo no recibí ninguna amenaza. Me dicen que hubo gente que recibió amenazas, pero porque toda esa semana no se hizo más sino hablar en los programas deportivos del problema. Y hablaban de masacre y hablaban de asesinato y a la larga parece que la disculpa fue que había sido imprudencia de un grupo de soldados que no eran de aquí de Santander, sino habían sido traídos de otras secciones del país a cumplir con el servicio militar obligatorio. Kiko, esa bala que penetró, que golpeó la pared de la tribuna oriental, de la tribuna de prensa oriental, ¿a qué cabina iba dirigida? ¿En qué cabina estalló? ¿Fue en la cabina de Caracol? La cabina de Caracol, y precisamente entró por una claraboya de las que están en la parte inferior de la cabina, que era para la ventilación del recinto. Resulta que cuando me dice Hernando, don Kiko, despide la transmisión, que voy a apagar los equipos y nos vamos, yo salgo y me dice Hernando al día siguiente, en la emisora ya cuando estábamos haciendo el programa del mediodía, me dice, don Kiko, si usted no se sale 3 minutos antes, lo matan. Porque la bala entró por la claraboya ascendiendo desde el nivel de la cancha. Eso sí se vio el ángulo perfecto, porque entró precisamente por la claraboya, atravesó el muro a la altura de la ventana de vidrio que había, atravesó ese muro y llegó e impactó en el muro exterior, o sea, el que daba a los parqueaderos, y ahí quedó incrustada la bala. Yo fui, al siguiente partido estuvimos mirando, buscamos la bala, pero se la habían llevado, que la bala había quedado incrustada ahí en la pared. Y lo cierto es que me lo hubieran pegado en esa parte tan especial que uno tiene debajo de la cintura, ¿no? Ahí hubiera recibido el disparo. Dicen que Perea encendió parte de esa mecha. Se habla que Yaniot por el otro lado, se habla que el arbitraje, se habla que los soldados, pero nunca nadie respondió por eso, en donde hubo más de 10 muertos, Kiko, centenares de heridos, quemaron el estadio, le metieron candela a los papelitos. Nunca nadie respondió. Es que el partido desde un comienzo tuvo un clima muy agitado. La vehemencia, por ejemplo, de los jugadores en el campo de juego, los técnicos que también cada rato cruzaban la pista atlética para ir a dar instrucciones o de pronto reclamar ya al árbitro. El partido se puso sumamente complicado en el segundo tiempo cuando se vio que Bucaramanga estaba perdiendo. Pero a mí me da la impresión de que eso fue de pronto una ligereza del oficial que estaba al mando de la patrulla. Una ligereza mortal, porque a la hora de la verdad eso causó daño a muchas familias de los aficionados que asistían al estadio en aquella época. Yo nunca había visto al público enardecido como en esa oportunidad, y eso que tenía ya unos cuantos años de estar viendo partidos desde 1950, empecé yo a ver fútbol profesional en Cúcuta, y había visto situaciones sumamente complicadas. Mire, Felipe, una vez jugaban en 1950 Cúcuta Deportivo y Atlético Municipal, que era el nombre del Atlético Nacional, porque estaba conformado por puros criollos.
Y se formó un zafarrancho con los uruguayos y los colombianos en el campo de juego, y el eco de ese zafarrancho fue a parar a la tribuna de Occidental, que era la única que había en esa época, en el Estadio General Santander. Oiga, pues en determinado momento la gente empezó a meterse con las esposas de algunos de los uruguayos, y se vienen y saltan la valla de alambre, saltaron la valla de alambre, los uruguayos, se metieron en la tribuna y empezaron a darse golpes con los aficionados que habían prácticamente irrespetado a las señoras. Ese zafarrancho fue terrible porque tuvo que intervenir la policía, hubo gente que llevaron a la comisaría y los tuvieron poco tiempo allá detenidos. Yo desde esa época no había visto así situaciones tan problemáticas como la tragedia de noviembre aquí en el 81. Yo siempre hablé con los Yaniot, con los hijos de Roberto Pablo, Américo Montanini también hablé, Juan Manuel González, hablo ahora contigo, alguna vez Edgar Perea lo confesó. ¿Esto fue lo peor que les pudo pasar en sus vidas a ustedes? ¿Ustedes quedaron marcados con eso por siempre? A mí, yo era traumatizado un poco de tiempo, sobre todo después de haber visto el boquete que abrió la bala del fusil allá en el muro exterior de la tribuna de prensa, de radio. Pero tocó seguir, como se dice, ¿no? Cada vez que se presentaba una situación, yo siempre he sido muy moderado en mis comentarios, siempre tuve la precaución de no incitar a nadie, y yo creo que es la utilización de algunos términos la que lleva a la gente de pronto a salirse de la ropa, ¿no? Especialmente cuestiones de fútbol, Felipe. Hemos visto, yo veo mucho fútbol por televisión y me parece que la situación ha cambiado en muchos países. Por ejemplo, en Argentina uno ve esos partidos de Boca, por ejemplo, de River, pero después de ver las cosas que están sucediendo y que han venido ocurriendo en algunos estadios de Europa, uno dice que el fútbol ha llegado a convertirse más que en un espectáculo, en una lucha, en una pelea de colores, de camisetas. Eso no puede seguir siendo así. Y en Colombia, afortunadamente, hay gente que está entendiendo que hay que bajarle un poquito el tono a las palabras y medir mucho lo que se va a decir y comentar sobre un partido de fútbol. Kiko, ¿y Edgar Perea qué hacía? ¿Gritaba, asustado? ¿Qué hacía el negro Perea en ese momento, cuando tú lo sacaste del estadio? Edgar era muy folclórico. Yo recuerdo mucho, cuando Edgar ingresó a Caracol por ahí a comienzos de los años 70, estábamos en una convención de noticias y deportes en Bogotá, en las oficinas del SENA. El SENA había prestado la sala de juntas para la reunión de la convención. Y estaba don Jesús Álvarez Botero, que era vicepresidente de la cadena, y de un momento a otro se levantó y dijo: señores, yo quiero que le demos la bienvenida a un nuevo miembro de la familia Caracol en la costa, el señor Edgar Perea. Y entonces se paró. Edgar era delgadito, no era ese negro fuerte, imponente que fue después. Todo sencillo, como humilde, estaba de Cartagena y se había ido para Barranquilla. Y entonces todos lo aplaudimos y lo saludamos, pero él no habló casi nada durante la convención. Lo mismo nos había pasado la noche que presentaron también en otra convención a Yamid Amad. Pero el día del estadio, ¿él qué? ¿Buscó tu auxilio o estaba muy asustado? Usted lo conoció y sabe lo folclórico que era. Y dentro de lo folclórico y lo dicharachero, pues siempre trataba de tomarle el pelo a la gente, pero ese día se pasó de la raya, y eso cada rato se asomaba por la ventana, sacaba medio cuerpo y les gritaba: Junior, tu papá, y tal y qué sé yo. Y entonces él, pues dentro de su manera de ser, en la costa seguramente todo el mundo le celebraba, pero fuera de la costa nadie. Y a uno le pasaba lo mismo. Y una vez fuimos a Manizales con el negro Cano y con Juan Manuel González a transmitir un partido de fútbol, partido entre Bucaramanga y el Once Caldas.
y nos cogieron la piedra, la cabina, porque Negro Cano quiso también hacer su show estilo pelea y resulta que la gente no se lo aguantó. Entonces nos tocó prácticamente que meternos debajo de la cama, como se dice, para que no nos pasara nada. Por último, ¿cómo definirías aquella tarde del 11 de octubre de 1981? No, eso fue memorable por lo grave que fue. Pero me parece que esas cosas no pueden ocurrir en un estadio, no pueden volver a suceder en un estadio. Y me parece que buena parte de lo que está aconteciendo hoy en día con las famosas barras bravas que se han convertido prácticamente en el foco de atención, no solamente de la dirigencia del fútbol, sino también de la prensa y de las autoridades, me parece que eso es consecuencia de las alas que se le dieron a unos grupos de hinchas, porque es que el problema del fútbol, Felipe, hoy en día es que los aficionados dejaron de ser aficionados para convertirse en hinchas. Total. En hinchas y en hinchas fanáticos especialmente, ¿no? Kiko, pero con una frase con que rematarías y enmarcarías aquella tarde del 11 de octubre del 81, una frase que se te ocurra a ti. No, aberrante. Me parece que hay sí que sufrir de aberraciones para hacer lo que se hizo esa tarde por parte de la fuerza pública, porque indiscriminadamente, sin pensar que en la tribuna habían niños, habían mujeres o damas, y había mucha gente viendo un partido de fútbol, no hay derecho a que se pierdan las nociones de entrenamiento que tenían los mismos soldados, porque a mí me da la impresión de que algunos me parece que equivocaron el ángulo de tiros. Querían era dispersar a la gente con tiros al aire. Me parece que lo que hicieron fue al aire de familia que tenían las personas. Y eso no puede volver a ocurrir en un país, menos en Colombia. Sé que no vendrás, por eso ya tanto la olvido. Dejar un nuevo amor, tanto mejor, ay como el mío. Dejar y la vive, ay en este mundo de tristeza. Dejar y la vive, ay mi manera. Para los amantes del fútbol, olé fútbol, con nobleza, profesionalismo y objetividad. Olé fútbol, con Felipe el Pipe Sarrú. Olé fútbol, notas picantes, crítica y efemérides. Hasta la próxima.